siempre ha luchado de la conquista hasta hoy. Vivimos porque peleamos contra el poder invasor y seguiremos peleando mientras no se apague el sol. Y seguiremos peleando mientras no se apague el sol. Indígenas, campesinos, llevamos sangre paez de Álvaro y de Benjamín, de la Gaitana y Quintín. De Álvaro y de Benjamín, de la Gaitana y Quintín. En el norte del Cauca estamos los nazas, pero también están los campesinos, los afros, y en el Cauca habemos 10 pueblos indígenas con diferentes lenguas. Entonces, pero ustedes están aquí en el norte del Cauca, donde la mayoría somos nazas. Cuando hablamos del Consejo Regional Indígena del Cauca, pues las primeras reuniones, los primeros encuentros de nuestros mayores se inició precisamente aquí, ¿sí? En el año de 1970-1971. Y es ahí donde en una asamblea comunitaria de 144 mayores, pues se crea y se da origen a una organización que tuviera representación de los territorios indígenas, que hablara de la problemática de los territorios indígenas, y es ahí donde se piensa y se conforma el Consejo Regional Indígena del Cauca. Esas formas de convivir del pueblo nasa, por ejemplo, aquí en el norte del Cauca, es las mingas comunitarias, las asambleas, que se decían asambleas, las mingas familiares. Eso se reconoce mucho a los campesinos, o sea, tenemos la diferencia porque además nosotros tenemos nuestros propios gobiernos. Antes del 71 vivíamos una etapa primero de invisibilización, de atropellos, de abusos. Entonces donde se gesta a partir del 71, ¿sí? Toda la década del 70, del 80, parte del 90, en comenzar a recuperar territorios que ancestralmente han pertenecido a las comunidades indígenas. Pues como lo estamos hoy aquí, quizás de pronto ustedes escucharon discutiendo que cuál es el camino, escuchar a la comunidad, acompañar a la comunidad, capacitar a la comunidad, retomar los mandatos, escuchar los consejos de los mayores, trabajar mucho la medicina tradicional. Esos son los caminos. Para nosotros seguir resistiendo es eso. Y como mujeres es con más fuerte, porque las mujeres tenemos una energía espiritual muy fuerte. Te hemos dicho, las mujeres tenemos que estar en estos escenarios para seguirnos fortaleciendo desde la espiritualidad. En la década del 60 surgen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, debido al conflicto por la propiedad de la tierra y las masacres campesinas coordinadas desde el gobierno. Sin embargo, ya en los 80, la ideología política inicial se distorsionó entre el narcotráfico, el dinero y el poder. Todo esto derivó en una guerra que por más de 50 años enfrentó al gobierno contra la guerrilla y desangró al pueblo colombiano. El 24 de noviembre del 2016 se firmó la paz en La Habana, Cuba. Dentro de los puntos que se abordaron estaba el fin del conflicto armado y la solución al problema de las drogas ilícitas. Es decir, que por un lado, las FARC dejaran las armas y volvieran a la vida social, y por el otro, la sustitución de cultivos ilícitos y el combate a toda la cadena del narcotráfico. Actualmente, en el denominado post-conflicto,
Para muchos y muchas en el norte del Cauca, la paz es solo un papel, ya que en la práctica se aumentaron y diversificaron los grupos armados, mientras la coca y marihuana se cultivan por toneladas, asegurando condiciones de explotación, exclusión y exterminio para comunidades y pueblos indígenas de Colombia. A partir del 2014 hasta el año 2017, cuando se fundamentan y se concertan unos acuerdos, una agenda de acuerdo y se comienza a trabajar seriamente entre las FARC, como una de las guerrillas más representativas del país y el gobierno nacional, podríamos decir que del 2014 a 2017 tuvimos una tranquilidad, ¿sí? Una tranquilidad porque para nadie es desconocido en el país que el municipio de Toribío, que congrega los resguardos indígenas de Toribío, Tacuelló y San Francisco, esto era un campo de batalla, ¿sí? Si miramos y revisamos la historia, hay más de 700 hostigamientos de la etapa del 2001 al 2014, más de 14 tomas guerrilleras, ¿sí? Donde aquí casi a diario pues no se podía trabajar bien porque estaban los hostigamientos de un lado, tanto de la fuerza pública legal reconocida por el Estado y de los grupos insurgentes de las FARC. Nosotros vivimos aquí en el norte del Cauca y Colombia por más de 60 años de guerra. Siempre vivimos. Entonces tenemos muchos huérfanos, viudas, bueno, desaparecidos, bueno. Pero cuando se llegó el acuerdo entre gobierno y las FARC, o sea, para nosotros fue un alivio, para mí fue un alivio. Dijimos, ya no va a haber reclutamiento, ya va a mermar las enfermedades de transmisión sexual, o sea, dijimos, qué bueno, o sea, listo. Tenemos claro también de que el acuerdo que se firmó en La Habana no es la paz, no es la paz, es el camino hacia la paz. Pero decimos de que ese acuerdo debería ser la herramienta para iniciar un proceso de construcción de paz en Colombia. Y por eso decíamos que era importante la participación de los indígenas, los afros, los campesinos y los sectores rurales, pero los procesos organizativos sociales en Colombia también. ¿Por qué? Pues porque ellos en su conjunto y nosotros en un conjunto hemos construido paz en medio del conflicto y sabíamos los problemas que hay en los territorios, sabíamos las causas estructurales del conflicto. Por ejemplo, siempre al gobierno y a la guerrilla le dijimos el tema del acceso o la tenencia de la tierra ha sido la causa fundamental del conflicto en Colombia. Pues nosotros creemos que el posconflicto fue un acuerdo que se firmó en un papel y que, digamos, se vendió por los medios de comunicación como si fuera a llegar una paz a nuestras comunidades. Pero nosotros como paz, nosotros no estamos de acuerdo que la paz sea la firma, ¿sí?, entre mandos y el gobierno sobre la terminación de un conflicto, sino que la paz debe ser integral en nuestros territorios y que se den garantías para nosotros pervivir como pueblos. Nosotros no podemos hablar en el posconflicto ahora de que todo está tranquilo. ¿Por qué? Porque se firmó la paz entre mandos, pero quedaron otras estructuras, quedaron otros acuerdos que no se cumplieron y que hicieron que otra vez algunas personas que pertenecieron a grupos desmovilizados hoy estén reorganizando estructuras criminales para tener control sobre los territorios, para tener control sobre el narcotráfico, para tener el control sobre las personas, para tener el control sobre los territorios, sobre el agua, sobre la minería, ¿cierto? El antes y el después, o sea, para mí, o sea, lo digo personalmente, o sea, para mí no ha cambiado en nada. O sea, primero seguimos siendo amedrentados, seguimos siendo asesinados, amenazados, ¿sí? O sea, lo que se vio fue como lo dice, fue una negociación entre un Estado y una guerrilla, pero la negociación fue entre Estado y el Estado Mayor de las FARC. O sea, acá en el territorio, todas las personas que vengan se pueden dar cuenta de que esto no ha cambiado en nada. Y en el momento de la firma lo que ocurre es que, bueno, listo, ya no se escuchan ni los, como se llaman, los cilindros, tatucos, tomas a las cabeceras municipales, eso ya no se ve por acá, ¿sí? Pero si usted se pone a ver, ahorita lo que se ve es asesinato selectivo, o sea, uno tras otra persona, un líder, ¿sí?, diferentes personas, o sea, que están apoyando nuestro proceso organizativo acá y lo están asesinando, ¿sí? Hoy el gobierno, aprovechando todo ese proceso de paz, empieza a negociar
los sitios hídricos, en este caso los páramos, el oro que hay dentro de nuestro territorio. Entonces empieza a dar como esas concesiones mineras, ¿sí? Entonces, para él, el gobierno que terminó, el gobierno de Santos, para él, tuvimos 4 años donde no se escuchó un tiro acá en nuestro territorio. 4 años de tranquilidad. Pero lamentablemente llega este gobierno de Duque. En este momento tenemos más de 200 líderes sociales asesinados. Entonces fue un alivio, ya no escuchamos bombardeo, ametrallamiento, reclutamiento, ya no escuchamos. Pero ahora, después de 2 años, como el gobierno no cumplió con las FARC, porque hay un incumplimiento, no cumplió esos acuerdos, entonces muchos se retornaron al monte, cogieron las armas, entonces hoy han surgido varios grupos armados. En el norte del Cauca hay 12 grupos armados, 12 grupos armados, después de estar las FARC solo, hoy hay 12 grupos armados. Entonces hoy ni siquiera entendemos quién nos mata, quién nos señala, quién nos tira panfleto. Con el posconflicto es complicado, porque te voy a contar una cosa. No sé si conozcas el corregimiento del Palo y todo eso, ¿sí? Entonces es una vía que conduce hacia Toribío y tal, Toribío Cauca. Entonces, en una parte, lo primero que está el logo del ELN, ¿sí? Entonces el ELN estaba ahí y tal, y estaba fresquito, recién pintado y tal. ¿Ve? El ELN por acá y todo eso. Más arribita usted mira el EPL, también estaba recién pintado, el aerosol estaba fresquito y el EPL. Más arriba está el Sexto Frente, Dagoberto, y más arriba están las autodefensas, pintado también recién, en ese mismo día. Entonces el análisis que uno hace, bueno, cuando estaba pintando el del ELN, pasó el del EPL a pintar más arribita, y cuando el del EPL estaba, pasó el de la JAUC a pintar, y nadie se vio. Entonces, eso es de ponerse a analizar. O son las mismas, o un solo grupo se encarga de intimidar a las comunidades, así regando panfletos de diferentes grupos. ¿Para qué? Para que en el momento cuando se haya una responsabilidad, nadie responda, ¿sí? Ah, no, eso fue un fulano, eso fue sutano, eso nosotros no tenemos nada que ver. A diferencia de antes, que uno sabía que solamente está tal frente por acá y que eran de la FARC. Pero hoy hay un elemento muy grave, que diríamos que es un plan sistemático del Estado, que es el asesinato de líderes sociales. Bajo la figura de perseguir los simpatizantes y los desmovilizados, también se está asesinando a líderes sociales que no tienen nada que ver en ese proceso. Y hoy vemos ese gran riesgo. Por ejemplo, en el Cauca son 46 líderes asesinados. Y que esa paz a nuestros territorios nunca llegó, que simplemente fue un acuerdo que se firmó entre una estructura grande, macro, y el gobierno, pero que en lo local quedaron todavía residuos de violencia, residuos de armas que hoy están generando esa situación de descontrol, de que no haya un mando, de que no haya un grupo certero que se identifique, sino que sean estructuras criminales que se reorganizan y obedecen al momento y se hacen pasar por diferentes nombres, EPL, ELN, Águilas Negras, pero tienen un solo objetivo y es ejercer control. No tienen otro objetivo, no tienen otra causa de su lucha, sino simplemente es ejercer el control sobre las comunidades y que ese famoso posconflicto, hoy incluso con la transición de un gobierno de derecha, que tampoco nos interesa si es derecha o izquierda, pero que hoy ese gobierno de derecha tampoco da esas garantías para que esos acuerdos que se firmaron en el pasado hoy se cumplan. La organización indígena logró resultados concretos en la Constitución Política de 1991, que reconoce, entre otras cosas, la propiedad inalienable de la tierra y la capacidad de los pueblos para ejercer justicia y gobierno propios. Sin embargo, hoy tiene vigencia una nueva fase del capital en el territorio colombiano. Dirigentes y líderes sociales son amenazados y asesinadas sistemáticamente, mientras en distintos lugares como el norte del Cauca, grupos armados buscan controlar la producción y rutas del narcotráfico, seduciendo y extorsionando a comuneros y comuneras que ven en los cultivos ilícitos de marihuana y coca la posibilidad de alcanzar un desarrollo mentiroso,
basado en la cultura occidental del consumo y la acumulación de riqueza. Todo esto a vista, paciencia y seguramente con la complicidad del ejército y la policía. En este contexto, el pueblo nasa se divide en función de la acumulación de dinero, mafias y gobiernos que solo buscan acceder al territorio. Grupos armados reclutan jóvenes comuneros y algunos deciden cultivar la marihuana que se exporta por toneladas a los países del norte. Esta desarmonización del territorio amenaza a los pueblos indígenas con la desaparición de su cultura y los riesgos asociados al estilo de vida capitalista: individualismo, consumismo, endeudamiento, dependencia. Al irse las FARC, llegaron nuevos grupos ilegales a querer ocupar el territorio que ellos dejan, pero no lo ocupan como para diga listo, voy a defender el pueblo, sino que recuerden que esto también es un corredor del narcotráfico, y entonces lo que ellos quieren controlar es cuestión del narcotráfico, ¿sí? Y entonces claro, entonces ahí está la plata de ellos de comprar armamentos, de reclutar gente, ¿sí? O sea, lo que ellos acá quieren es controlar, es el cuestión de cultivos ilícitos. ¿Sí? Mientras haya esa problemática de cultivos ilícitos, vamos a tener estos grupos armados. Estamos siendo muy amenazados por los actores armados, pero también se ha incrementado el cultivo de uso ilícito, que es la coca, la marihuana. Ha llegado mucha gente de otros territorios por la minería, por toda la riqueza que tenemos. Ellos se conforman grupos de bandas organizadas para empezar a extorsionar a la comunidad, extorsionar a nuestros comuneros que están haciendo un trabajo legal, pero también ahí tenemos que tener en cuenta que hay un cultivo que para nadie es un secreto acá dentro de nuestro territorio, que es el cultivo mal llamado uso ilícito, ¿sí? En ese caso directamente la marihuana. Y por ejemplo, en estos momentos no podemos negar que en el norte del Cauca tenemos en algunos territorios una invasión muy fuerte, un lunar muy grande de los cultivos de uso ilícito. Para el caso nuestro, como Tacuelló, Toribío, San Francisco, parte de otros territorios del norte, tenemos presencia de los cultivos de marihuana. Pero si abordamos otra parte del norte del Cauca, tenemos la presencia del cultivo de la coca, ¿sí? Un poco, en su momento, defendido por los grupos armados, porque se defendía porque era el combustible que aportaba la financiación económica de estos grupos a partir del tema de narcotráfico. Entonces, cuando hoy se hace un acuerdo, pues nos queda todavía ese tema, nos queda ese lunar allí, que es ahí donde hemos emprendido una lucha. Entonces, cuando hay gente que le incumplen por un lado, pero que continúa con unas armas en el territorio, pues quieren comenzar a querer controlar, ¿sí? Entonces aparecen donde se fortalecen estas bandas delincuenciales que hoy tenemos como EPL, ELN y FARC, ¿sí? Pero que finalmente cuando usted va y mira, en su esencia, son las mismas personas que integraron las FARC, pero como no tuvieron un direccionamiento político, se venden y se colocan a cualquier postor, al mejor postor. Pues para nosotros como NASA en sí, las matas, por lo menos la coca, la marihuana, para nosotros no es malo, sino cómo lo transmiten es otra cosa, ¿no? Cómo lo transforma. Para nosotros eso es una planta medicinal. Hoy nos encontramos con, lastimosamente, pues el mal uso de nuestras plantas, porque las plantas están ahí para servirle a la humanidad, para más no dejar tampoco riqueza al hombre, pues, y el hombre hoy bajo la codicia ha mal usado las plantas, no ha generado, digamos, esos espacios para poder que nuestras plantas tengan el fin y el objetivo que es la medicina. Y hoy por el contrario, el hombre, la codicia ha buscado nuestras plantas para poder generar enriquecimiento para el capitalismo y para las diferentes mafias que solo buscan llenar sus bolsillos, el bienestar de la familia, a beneficio y a costa, digamos, de la violencia que se vive en nuestros territorios, del acoso, también de nuestros jóvenes, de la pérdida de nuestra identidad cultural indígena y milenaria, porque eso es lo que está haciendo estos cultivos ilícitos en nuestros territorios, absorbiendo nuestra juventud para enriquecer los bolsillos de otros poderosos. La coca para nosotros, para los pueblos indígenas acá, no es ilícita, ¿sí? Es medicinal. Entonces nosotros
cualquier dolencia que tenemos, los rituales, ¿sí? Todo se hace a base, digamos, de la coca tostada. Para nosotros le llamamos la planta sagrada, ¿cierto? Porque realmente, o sea, con eso se hacen todo tipo de curaciones que usted tenga, digamos, en el cuerpo. Ya otras cosas que son digamos, ya de lo occidental, pues ya ya no se podría. Pero digamos, lo ilícito es el mismo estado que lo vuelve, como se dice, ya lo convierte en polvo, bueno, la cocaína, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Porque ya el mal uso. Claro, ya el mal uso, porque ya él está entrando, por lo menos nos decía, ¿quién está entrando, digamos, los insumos? Es el mismo gobierno, entra en camiones, entra en tractomulos, entra por la misma ciudad. Los químicos que se produce acá, digamos, para tener la producción de coca o de otro derivado de eso, ¿de dónde vienen? Vienen por las grandes, digamos, puertos que tiene acá Colombia. Llegan acá, ¿por dónde entran? Por las vías principales que hay acá. ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está ubicado la policía? Por esas vías. Entonces, acá no llega en paracaídas los químicos, no llega en avioneta los químicos, llega por la vía y ahí está el ejército. Entonces, claro. Y yo digo que aquí es una estrategia del mismo Estado para involucrarnos, para decirnos de que, un ejemplo, esto aquí nosotros mandamos nosotros como cabildo porque estos territorios son nosotros, aquí nosotros ejercemos la ley. Entonces ellos no quieren que digamos nosotros ejerzamos nuestros derechos. Entonces el gobierno le conviene que nosotros tengamos cultivos para ellos decir, mire, ustedes son gobierno y no controlan, entonces entramos nosotros. Es un pretexto. O sea, un pretexto. Entonces, mire, uno escucha por aquí, por lo menos en vez se baja el ejército, se sube el ejército, pues cruzan ellos. Y ¿sabe qué le dicen a los que están por ahí cogiendo? No, tranquilo, que nosotros no venimos por eso, sigan que eso es el sustento de ustedes, tranquilo, cojan que nosotros no tenemos orden de eso. Entonces la gente más se va empoderando porque si el mismo ejército le dice eso. Y así, como ustedes miran allá, allá está la base militar y ahí abajito están los cultivos ilícitos. Entonces, cuando una comunidad no tiene agua potable, no tiene vías de acceso, ¿sí? Y fuera de eso súmele que llegó la globalización acá, a las comunidades, llegó la tecnología acá. Entonces usted para obtener todo lo que usted quiere, los jóvenes han incurrido, entonces llegó que la moto, que llegó que el carro, que llegó que tenemos que tener el celular de alta gama, ¿sí? Entonces llegó el modernismo acá y eso hizo que los jóvenes se fueran empezando a desviar, ¿sí? Entonces yo necesito la moto, yo necesito el celular de alta gama, pero no lo tengo. Pero hay una solución, está el narcotráfico. Hoy el que llega a comprar no trae el efectivo en la mano. Bueno, te compro tanta libra, pero te doy tanto. Sino que traen, un ejemplo, te traen un carro, una moto sin documentos a cambiarle por el cultivo. Te traen un arma para cambiarlo con el cultivo. Entonces ese es un problema bastante grande que nosotros no tenemos. Hoy si usted se va a hablar con un joven de 18, 17 años, lo que te va sacando un fierro, decirle no, aquí el que mandamos somos nosotros, ¿sí? Porque ellos creen que la solución es esa. Pero la verdad nosotros le hemos dicho, la solución es unir esfuerzos, meternos nosotros a la organización, defender la vida y no con un arma, ¿sí? Siempre nosotros vamos en el bastón, que para nosotros lo representa vida, ¿sí? Se supone que la seguridad democrática era, en fin, combatir a la guerrilla, pero combatir al narcotráfico. Y después de que se implementa la seguridad democrática, lo único que ha hecho es que se incrementen los cultivos ilícitos y se incrementen el narcotráfico en los territorios. O sea, si anteriormente uno veía, digamos, estas vías bajando, las chivas cargadas de todo lo que se daba acá, la papa, la cebolla, todo eso. Eso es en esa época, cuando no había tanto los cultivos ilícitos. Ahora, cuando hay los cultivos ilícitos, ¿qué pasa? Que todo sube de afuera.
Entonces mire todo lo que nos está cambiando, o sea, nos está cambiando todo en el tema de trabajo, en el tema social, en el tema organizativo, en el tema de que la guerra continúe, o sea, todo esto también. Nosotros creemos que hoy estamos dentro, que el problema no son los gobiernos ni las instituciones, sino que el problema es un sistema económico que nos impulsa a ser, uno, consumidores, dos, a desconocer lo que somos y a desconocer de dónde vinimos. Simplemente queremos aumentar ese poder adquisitivo de cosas, de servicios para buscar comodidades, más no queremos buscar esa identidad, más no queremos buscar esa conciencia que debiéramos tener como pueblos indígenas. Hoy el tema del materialismo, el tema del signo pesos se ha metido en las comunidades como un pedazo de queso que nos pone a pelear entre nosotros, que nos divide y a la vez genera esas desarmonías como el tema del narcotráfico, porque hemos perdido esa conciencia de ser autosostenibles. Hoy las comunidades contamos con algo tan importante y tan valioso que es la tierra. Tenemos la tierra, tenemos cómo sembrar porque nuestros mayores sabían cómo sembrar. Tenemos el agua, tenemos los diferentes ecosistemas que nos pueden hacer autosostenibles, que incluso podemos posicionar sistemas económicos propios tan fuertes y tan grandes frente al modelo económico que nos absorbe como una esponja, que siempre por encima nos coloca el signo pesos, pero nos estamos olvidando de lo que somos como comunidades indígenas. En el resguardo de Piuyá, desde hace varios años y específicamente en el año 2008, se ve la presencia del cultivo de uso ilícito en el resguardo, donde la comunidad, muy preocupado, analiza la situación, convoca una asamblea para analizar y proyectar qué hacer frente a la presencia del cultivo ilícito, donde la comunidad en 2-3 ocasiones define radicar voluntariamente por las causas o consecuencias que puede traer más después el cultivo de marihuana. En ese sentido, los mayores han sido muy sabios en decir de que no presencia de cultivo de uso ilícito en nuestros territorios, porque la marihuana, la mata no es la mata que mata, pero el uso que nosotros hacemos, eso nos hace daño y eso nos mata a nosotros, a nuestra juventud. Entonces, es por eso que han dicho nuestros mayores, no presencia de cultivos de uso ilícito, no presencia de grupos armados en nuestros territorios, y gracias a toda esa lucha, a ese trabajo que han hecho nuestros mayores, pues hoy día no contamos con cultivos de uso ilícito en el resguardo, no contamos con la presencia de grupos armados. Claro que en los resguardos vecinos, en los territorios vecinos, todavía existe y eso nos está afectando al resguardo de Piuyá. El camino a seguir para salir de esta problemática es lo que justo hoy estamos tratando aquí en el resguardo de Piuyá, porque nos estamos afectando muchos resguardos, ¿no? Unos porque no los sembramos, pero por el hecho de solo ser la ruta indicada para transportarla para diferentes departamentos, nos hacen daño porque tenemos control territorial, y cuando hacemos control territorial resulta que justo en estos momentos cae una incautación y hay que incautarla. Cuando la incautamos, entonces ya empiezan los señalamientos para nosotros como autoridades. Entonces, lo que queríamos hoy y lo que estamos pretendiendo justo aquí en Piuyá es empezar a trabajar y empezar a reunirnos con los resguardos vecinos que les ha cogido ventaja a este cultivo, y empezar a buscar y decirles: ustedes no están solos, cuentan con nosotros, no los sembramos pero sí nos afectan. Entonces, ¿cómo entre ustedes que siembran y entre los que no sembramos, qué estrategias buscamos, qué alianzas políticas trabajamos para poder salirle a esta situación? Y es lo que se está trabajando. La posición que tiene la comunidad, lo que dice, es permanecer unidos, vengan de donde vengan, hayan la cantidad de grupos armados que hayan, seguir con la unidad, seguir con las asambleas, seguir con la Guardia Indígena, fortalecernos más, porque está visto de que ni la policía, ni el ejército, ni las FARC, ni los grupos que están existiendo ahorita, nadie nos brinda esa garantía, ¿sí? Bueno, el tema que hemos venido trabajando en el marco de la defensa del territorio, en el marco de la defensa de la vida, lo hemos planteado desde muchos años atrás, direccionado por los mayores y mayoras del territorio. Hemos dicho en el resguardo de Piuyá, y han dicho nuestros mayores, de que el control territorial se hace, no se habla, y se vive en el territorio. Entonces, ¿cómo se vive? Controlando el tema de los cultivos de uso ilícito, igualmente el tema de narcotráfico, por lo que
son esos dos factores que alimenta la delincuencia, la desarmonía en los territorios. Entonces nuestros mayores nos han orientado de esa manera y en ese camino trazado de los mayores, nosotros como jóvenes que empuñamos los bastones seguimos caminando la dinámica que nos han orientado nuestros mayores. Dentro de mi exposición proponía que nosotros también generáramos una alternativa, que el modelo económico actual es una esponja que nos absorbe bajo el signo pesos. Nosotros debemos, como comunidades indígenas, colocar acá otra esponja que también absorba nuestra juventud, que absorba nuestra niñez, nuestros mayores, que absorba esta comunidad, que esa esponja tenga unos sistemas económicos propios, basados en la conciencia de lo que somos, de la ancestralidad, en las formas de sembrar, en las formas de intercambio y en las formas también de nosotros ejercer nuestra propia salud, de respetar y legitimar nuestras autoridades. Nosotros debemos generar esa esponja que atraiga a nuestras comunidades y no que los aparte, porque nosotros las autoridades estamos haciendo que nuestras comunidades se aparten de nuestra esponja como indígenas y todos se vayan impulsados de una manera tan rápida hacia la esponja del consumismo, del capitalismo, que los está llevando, y cuando ellos vienen de esa esponja hacia donde nosotros, entonces ahí es cuando empiezan a haber choques, porque ya se pierde lo indígena y por encima siempre va a estar el signo pesos. ¿Qué se planteó en la comunidad? En la comunidad se planteó, por ejemplo, fortalecer los cultivos tradicionales y ancestrales que tenemos en el resguardo. Por ejemplo, los cultivos de pancoger, cultivos de fique, que es el cultivo principal en el resguardo. Igualmente el tema del cultivo de quinoa que hemos impulsado desde el resguardo para fortalecer o intercambiar esos cultivos por los cultivos que no realmente hacen daño, que no desarmonizan el territorio. Entonces se ha hecho un trabajo importante, pero desde la autoridad, más no del gobierno institucional, por lo que el gobierno nacional nos tiene desconocido a nosotros. Claro que nosotros hacemos todo ese ejercicio de control territorial, de controlar los grupos armados, los cultivos ilícitos, pero el gobierno nacional no nos apoya en esos procesos que hemos adelantado como autoridades. El poder que ejerce el capital sobre las comunidades es muy fuerte. Sin embargo, existen resguardos indígenas y autoridades que entienden la emergencia de una organización desde la base, respetando la asamblea y la participación de todas y todos. El camino es difícil, cuando la pelea es contra las armas, el narcotráfico y el dinero fácil. La esperanza radica en una historia con más de 500 años de resistencia, en la voz de los mayores y la necesidad de volcar a las nuevas generaciones a la conciencia sobre el ser Nasa y retomar el camino. El mensaje que le daría a mi comunidad es seguir unidos, pase lo que pase, seguir unidos, seguir trabajando por la comunidad. Y a la gente que nos pueda mirar desde afuera, decirles a los que han acumulado tanta riqueza por medio del narcotráfico, decirles que esa acumulación de riquezas ha costado sangre acá en nuestros territorios. Y decirle a otras partes que el pueblo Nasa sigue en resistencia, que nosotros no nos vamos a dejar acabar, que nosotros vamos a seguir perviviendo como lo hicieron desde la llegada de los españoles. Bueno, la invitación y el mensaje es caminar hacia el camino trazado de los mayores, desde la esencia del sentir Nasa, desde el corazón, porque el territorio se defiende, porque el territorio se trabaja, en el territorio se camina hacia la dignidad de los pueblos indígenas. El llamado principal es a la unidad cultural, unidad física, unidad de los pueblos, para defendernos entre todos, frente a los actores que nos quieren hacer daño. Y el llamado principal es que no dejemos ingresar a los grupos armados en nuestros territorios, no dejemos incrementar los cultivos de uso ilícito en nuestros territorios, porque eso en el futuro va a traer muchas consecuencias que realmente van a desarmonizar. Entonces el llamado es que vamos a unir y vamos a caminar el camino trazado de los mayores desde los principios fundamentales que reza el movimiento indígena: unidad, tierra, cultura y autonomía. Yo creo que nosotros debemos escuchar
las palabras de nuestros mayores cuando empezaron a ejercer o empezaron a formular organizaciones para la defensa del territorio y para poder que se reconocieran nuestras formas propias de gobierno que están en la Constitución, en el marco normativo de este país, pero nos olvidamos de eso y hoy estamos haciendo es que nuestras formas de gobierno se conviertan en un brazo más de la institucionalidad y no estamos haciendo el ejercicio de que nos reconozcan, que nos respeten y nos dejen ejercer nuestra propia forma de gobierno. Nos hemos dedicado a ser una institución más, un intermediario más de nuestra organización que simplemente se dedica a reemplazar el Estado, pero también se dedica a repetir las mismas funciones del Estado, de un Estado paternalista que nos vuelve dependientes y que no hace que nosotros seamos autónomos el día de hoy. ¿Qué quiero decir con ello? Que nosotros todos los recursos que peleamos un día en las movilizaciones, hoy se están apacarando en un modelo centralizado de organización que lo reparte a las comunidades, pero estamos siendo dependientes también de la misma organización. Y más sin embargo se sigue desconociendo nuestra propia forma de gobierno. Y nos hemos descuidado un poco en la parte comunitaria, que la parte comunitaria debiera ser donde esté el acercamiento en la toma de decisiones para bien o para mal entre la comunidad, la asamblea y la autoridad, y no simplemente en delegar funciones, que ellos sean cabezas y que simplemente se dediquen a ser mandaderos y a entregarnos recursos, porque esos recursos son los que nos están poniendo a dividir. El concepto de la legitimidad es 1, el respeto, 2, la credibilidad, 3, identificarme con esa persona, identificar que él es semejante a mí, pero que también lo que yo cree, él también lo cree, lo respeta y que sabemos que le entregamos una confianza y que nosotros le entregamos una confianza y que también él confía, ¿cierto? Y eso hace que se fortalezca, eso hace que se llene ese concepto de legitimidad y hoy eso no existe, hoy la mayoría de nuestros comuneros no creen en nuestra dirigencia, ¿cierto? Porque no hay legitimidad. No hay confianza, no hay respeto, no se identifican con eso. Por eso abandonamos esa concepción de ser indígena. Entonces eso es lo que nosotros debemos volver a retomar el camino, a ganarnos la confianza de nuestra propia comunidad para poder salirla a defender afuera.